Entonces, todo cuadro de neumonía se produce por eso que está escrito así, ¿no? Se produce, si es leve la neumonía, un poco de fiebre, tos, tortillo, y si es grave, lo que más importa es que te produce insuficiencia respiratoria. Entonces hay esos dos extremos de neumonía, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifica la neumonía? Estos dos grupos que están allá demarcados, el 1 y el 2. La neumonía extrahospitalaria, una gripe que se puede hablar de cualquiera de ustedes. Si se les juega, pues se puede adquirir la neumonía. Esa es la neumonía extrahospitalaria, ¿no? Que se marca con esta abreviación. Y la otra es la neumonía intrahospitalaria. Eso pues se produce 48 horas después de que el paciente sin síntomas respiratorios empieza a toser, expectoración purulenta, fiebre. Entonces, si tiene neumonía, pues dentro del hospital. No, hay unos pacientes que ingresan con dificultad para respirar por otras enfermedades de fondo, una diabetes descompensada, ¿no? Entonces, algunas insuficiencias respiratorias hay que intubarlos. Al intubar se arrastran las bacterias de la boca a la vía respiratoria, entonces es un forma de neumonía también intrahospitalaria, ¿no? Entonces, ya. En cuanto a la epidemiología, es la segunda causa de hospitalización casi a nivel mundial. Entonces, es la enfermedad infecciosa, ¿no? De la vía respiratoria, que produce más mortalidad. Mira este índice de mortalidad: 2.4 millones de muertes en todo el mundo en 2016, 2.4 millones de mortalidad en todo el mundo, ¿no? En los Estados Unidos, 350.000 por 100.000 personas hospitalizadas, ¿no? Entonces, para que se produzca esta enfermedad, entonces hay unos factores predisponentes, ¿no? Como la edad avanzada. Muchas cosas las voy a pasar rápido, porque esto se las voy a pasar a ustedes, ¿no? Ahorita, no sé el favor de difundir. Entonces, primero hay un deterioro de los mecanismos de defensa de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, puede haber reflujo de los líquidos ácidos del estómago, por déficit de cardias, especialmente que está más del estómago, pues en la noche pueden esos líquidos ingresar a la vía respiratoria. La vía pues más común es que se contiene por inhaladores, ¿no? Una neumonía. Los tabacos o con medicamentos, digamos, que disminuyen las defensas y que produce pues neumonía secundariamente. El alcoholismo, ¿no? Beber unas 3 copas de vino, por ejemplo, al día, y ya pues eso te pone a activar defensas bajas. También muchos pacientes tienen enfermedades de fondo, ¿no? Como el EPOC, por ejemplo, la fibrosis superficial, son diabéticos, ¿no? Tienen insuficiencia cardíaca, son renales, todos esos están predispuestos a la neumonía. Los virus en esta época de invierno, ¿no? De cualquier naturaleza, pues, diciendo que son muy agresivas, si se descuida, pues pueden complicarse con la neumonía. Entonces, en otras situaciones, entonces, factores de neumonía. Por eso, entonces, cuando hay pacientes con tos, expectoración, siempre hay que usar barbijos, ¿no? Al toser estás eliminando las bacterias que pueden contagiar a tu vecino o a los que están concurriendo a una sala como esta, porque espero que no haya ningún tosedor aquí. Pero los demás que están cubiertos con barbijos están muy bien. Bien. Miren esa tabla. Muestra, te enseña en qué son, digamos, las edades más frecuentes donde se produce una neumonía.
Los mayores de 85 años, pues es la mayor incidencia de casos de neumonía que hay. Luego entonces están 75, 80, 18, como hay artículos de mayores, si cuando llega el pediatría también en los niños, es bien frecuente la neumonía en pediatría, ¿no? Y aquí pues hay una estadística de gente mayor. ¿Ya? Bien, esta tablita es clave para el tratamiento sobre todo. Entonces, son una serie de sensibilidad y resistencia de las bacterias que provocan la neumonía, ¿no? Y entonces, es una tabla mundial donde se han, digamos, clasificado las bacterias atípicas y los virus, ¿no? Hay como 100 casos de bacterias que condicionan la neumonía. Esa tabla es importante, les digo, porque el tratamiento al final, ¿no?, es empírico. Porque si no, un paciente con neumonía, si no lo tratas en 4 a 8 horas, pues se complican y se mueren. Hay mucha mortalidad por la tardanza en el tratamiento. Pues los estudios de cultivos, ¿no?, por ejemplo, se total en 48 horas, 72 horas. Pues no al esperar ese tiempo se te muere el paciente. Entonces, si este estudio lo hacemos aquí, en cualquier parte, más o menos tiene esta secuencia, ¿no?, de causas de neumonía. Y te enseña que a qué bacterias los humanos tienes que dirigir el tratamiento clínico. El primer grupo de las típicas, el 6, pues se tocó con neumonía. Es tan agresiva esta bacteria que se ha creado una vacuna. Entonces, muchos países, ¿no?, vacunan a los pacientes que tienen predisposición a la neumonía, sobre todo a pacientes mayores, ¿no?, a los que tienen comorbilidades. Entonces, eso es lo importante de esta bacteria. Luego se le influenza, que es la negativa, la capazaria, y eso es casi un poco y es complicado. Entonces, lo que quiero que capten de estos típicos es que estos son sensibles a los medicamentos beta-lactámicos, ¿no?, también sea penicilina, amoxicilina, cefalosporinas. Entonces, este tipo de tratamientos se utilizan con la típica. Un segundo grupo están las bacterias atípicas, ¿no? Entonces, que son resistentes a beta-lactámicos. Entonces, en esto no se haga mucho problema. Son 3 las más importantes, ¿no?, la legionela, el micoplasma y la clamidia. Entonces, esos son las bacterias atípicas. Con relación al primer grupo, no son sensibles a beta-lactámicos. Para este grupo de bacterias atípicas hay que usar macrólidos, como la citromicina, la eritromicina, las tetracyclinas, ¿no?, y las quinolonas también. No sirve lo que una penicilina, si le haces este tipo de pacientes, no va a mejorar. Y al final está el grupo de los virus, ¿no? Muchos virus que en el pasado pues, han complicado con neumonía, ¿no? Entonces, la influenza o la gripe, ¿no?, pues, el grupo A, esos virus, a este medicamento, que es muy efectivo, pero sustituirse porque sí, comunicamos por 10 días o 5 días. Bueno, esa es una manera de introducción. Ahorita vamos a ver cómo esos tipos de neumonías se manifiestan en la radiografía de tórax. Si ponen atención a esto, pues no van a fallar sus tratamientos. Sea bien claro, ¿no? Vamos. Bueno, eso es lo mismo, ¿no?, pero tal vez con un poco más de detalle. Entonces, aquí están los medicamentos que puedes usar en los típicos. Aquí están en los atípicos, ¿no? Decir esto, ¿no? Se toca neumonía, se puede usar la penicilina, ¿no? Se puede usar la amoxicilina, sobre todo sobre el beta-lactámico. Como alternativas, pues, se puede usar macrólidos con
los macrólidos, como les introducían, se llaman los polinos, aquí están insulinas de segunda y tercera generación, ¿no? Entonces aquí habrá en otros países hay muchas especies de la penicilina, entonces hay también alternativas de este tipo. El hemófilos influenza es otra bacteria que te causa mucha neumonía. Entonces hay que estar muy. Y en los atípicos, aquí, estos son dos pequeños, Mycoplasma, Clamidia y la Legionella, hay que usar pues macrólidos, no beta-lactámicos. Adenovirus, macrólidos, porque todo se produce y tetracitina, ¿no? También las quinolonas, ¿no? Pues sirven para neumonía por temas aquí. Entonces, esta tabla, esto es una toman en serio, les sirve para hacer este tipo de cambio. Hay que sumar esto a la clínica y la biología. Una buena historia clínica y buen análisis del paciente en general. Muchas de estas bacterias, entonces, pues, tienen algunas características. Por ejemplo, tienen un tiempo de atípicos, la legionela. Entonces, está presente en los hoteles, por ejemplo, en las regaderas, en las duchas, en las demandas, en todo lugar donde hay humedad. Entonces, ahí está presente la legionela. Entonces, en neumonías graves, es muy mortal cuando una persona vive este tipo de enfermedad, ¿no? La clamidia, ahí está la famosa citacosis. Citacosis se llama enfermedad de los loros, tal vez están ahí con algún texto, ¿no? Entonces, estos loritos que a veces salen del oriente, de Canadá, los ven ustedes del alto, algunos son enfermizos, una familia que consumió un perro, y todos se arreglaron esas cosas. ¿No? Como es atípico, la penicilina, la amoxicilina le han dado en muchos lugares, no mejoraban. Entonces llegaron al hospital, limpiamos esto de clínica y obtenemos medios para hacer la bacteria, que por la clínica y por las diferentes presentes a la doxiciclina, que es de plasticina. Entonces la historia clínica es bien interesante. Bueno, entonces, como les decía, hay más de 100 causas de bacterias, virus, hipertensión. Entonces, como ahora, digamos, la medicina está muy adelantada, pues hay métodos moleculares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un método molecular, el PCR, para la tuberculosis, ¿no? Nos bastan menos de 10 bacilos por mililitro en la tuberculosis para que diagnostique el PCR la enfermedad. Aquí también, ¿no? En este tipo de bacterias donde a veces es difícil aislar la bacteria, pues el PCR te ayuda demasiado. ¿Ya? Entonces, nuestro concepto que ustedes deben tomar en cuenta es esto, ¿no? ¿A dónde se localiza la neumonía? Pues esta diapositiva ya la tenía activada. He visto que es necesario mostrarles. ¿Por qué? La neumonía es una enfermedad de lo más alejado de la vía respiratoria, que es la tráquea, esa es su división dicotómica. Hasta esa división 18 llegó el cartílago, y aquí hacia la frente esto es la sina, y aquí está el lóbulo secundario, es donde se produce el intercambio entre oxígeno y carbono. La neumonía precisamente daña el pulmón cuando alcanza los alveolos, no aquí arriba, no en los ductos gruesos. Es una neumonía de vía periférica, ¿no? Entonces, eso es importante comprender. Entonces, en estas referencias que les he dado al principio, hay cosas bien interesantes, ¿no? Todos tenemos la idea de que nuestros alveolos, nuestra vía respiratoria es estéril. No es así. Con estos métodos moleculares, no PCR, se
hemos sabido que los alveolos tienen bacterias, tienen una capa de bacterias dentro del alveolo, pues puede ser negativos, alveolos, en fin, todos los microorganismos que se provocan, que hacen una cubierta, una malla que te protege. Esa capa de cubierta se hace microbioma pulmonar, ¿no? Te protege, es de inmunidad. Y si hay escasa virulencia de las bacterias, pues matan las bacterias. Si vence la bacteria a esa primera defensa, es decir, ingresan en juego los patógenos, con influenza y se produce bacterias, por ejemplo, más pocos aquí. Entonces, esa es la novedad, ¿no? Sobre todo. Y a nosotros nos enseñaron lo que se decía, ¿no? Es muy interesante. Miren, este es un alveolo, ¿no? Entonces esta parte es normal. Estos son los microbiomas pulmonares, la capa del microbioma pulmonar. Eso es lo que te protege, ¿no? En ese lado, pues se desarrolla el neumococo, aquí. Y primero tiene que vencer esta bacteria del microbioma pulmonar. Y luego, secundariamente, si ha vencido, pues entra en todos los macrófagos, ¿no? Aquí se destruye el macrófago, por eso es sudado. Si es muy grave, muy mal condición el paciente, pasa pues la membrana alveolar capilar y hacen receptos. Se disemina la neumonía, puede tener pocos hemorragias en las orillas, por ejemplo, en las meninges. Eso es muy grave. Bien. Entonces, el concepto de la neumonía que tenemos está cambiando, ¿no? Con esos descubrimientos que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, eso que describió el doctor Laennec en 1878 es en cadáveres, pacientes que han fallecido con neumonía. Entonces, pues, había pacientes que tenían expectoración turbulenta, otros que tenían hemotoicos, ¿no? Y observaron que los pulmones aumentaban de volumen, de coloración, de grises, rojas en la superficie. Entonces, el doctor Laennec vio que las causas de neumonía tienen una etapa de congestión, ¿no? Pues se detienen ahí los vasos capilares se dilatan, ¿no? Y se congestiona el pulmón, ¿no? Y toman una coloración roja, la capitación roja. Es el momento en que el paciente que tiene neumonía tiene hemotoicos, no una hemoptisis así abundante, tiene un color como el color del ladrillo, ¿no? Tanto rosado. Entonces esa es la capitación roja. Ese es tratamiento, y si no es una neumonía grave, otra vez adquiere el color normal, en 2 o 3 días ya se revierte la neumonía. Si da tratamiento, pues también en esta evolución favorable, ¿no? Entonces, no olviden, la neumonía te afecta a la vía respiratoria periférica, ¿no? Entonces, ahí son alveolos, está sano, entonces se llaman vasculares con las bacterias, y esta es una etapa de hepatización roja. Fíjense, esos alveolos están llenos de rótulos, eritrocitos, pues eso es lo que te menciona los hemotoicos, ¿no? No es enfermedad de broncos, cuidado, es el de alveolos, y eso lo vamos a ver en la radiografía. ¿Ok? Bien. Entonces, yo creo que nadie ha dejado de ver una neumonía. Los parientes, entonces, pues la clínica no es muy igual en todos, ¿no? Unos afectan más y otros menos. Bien, entonces todos tienen tos, disnea, dolor torácico. Si como está periférico, es fácil que afecte la pleura visceral, ¿no? Y al respirar el paciente necesita también la pleura parietal, que es la que tiene sensibilidad por los nervios intercostales, ¿no? Entonces, si a tu paciente lo estás examinando y le pides que mete el aire con fuerza, no va a completar esa inspiración, porque es rosa, son las pleurales, y te va a doler, te queda medio despierto. Entonces el dolor en punta de costado es común por la aplicación de la pleura.
Entonces el vertical, el decline, el crépitos, ¿no? Y cuando el foco es grande, ahí pues el famoso síndrome de condensación, es sólido, en este caso el pulmón, y te transmite muy bien la respiración, ahí es suprotubárico. Y si le has decir 33, lo escuchas como si te estuvieran hablando dentro de la caja torácica, es nítido. Y si le dices decir ese cuchicheo también lo escuchas nítido, ¿ya? Entonces eso es lo más típico de la neumonía. Después hay síntomas sistémicos, ¿no? Como de toda infección, escalofríos, fatiga, malestar aquí. Entonces no lo ¿no? Ahora una cosa interesante, no es lo mismo una neumonía que sea ustedes que son jóvenes a un ancianito, ¿no? De 90 años, por ejemplo, 92 años. En los ancianos pues pueden toser, pero no es pectoral, no tiene fuerza pectoral. Y el primer síntoma que molesta a estos señores es que tienen la conciencia, se duermen como una veinte, sepamos. Todos estos incendios de la piel, ¿entendido? Entonces, eso, cuando veamos hay unas tablas para ver la gravedad de la neumonía, el Q65, por ejemplo, la C significa estado de conciencia, deprimido, ¿no? Esa relación de gravedad. Entonces, en estos señores, en general en todo paciente, hay que hacer una placa de tórax. Es claro, la placa de tórax. Eso te va a dar una visión más clara de la ahí están, ¿no? Los signos físicos más importantes y de acuerdo a su evolución, pues esa es el tipo de vacunatorio que dura más, la fatiga, ¿no? Ahora, en cuanto a la placa, pues no hay que esperar, ¿no? que estas imágenes desaparezcan. Igualmente en 5 días se trata una neumonía, si no es muy grave, se mejora. Pero la imagen va a persistir hasta meses. Entonces no hay que esperar que la placa se limpie completamente. ¿Ya? Entonces ha habido muchas reuniones de gente muy experta, trabajos en todo el mundo, ¿no? Y estos consensos de la médica torácica, de las licenciaturas también, han determinado que todo paciente que tiene neumonía hay que hacer una placa de tórax, ¿no? Entonces, en esto pongan atención, por favor, esto es claro, porque esto no es bien común, ¿no? Pero tienes que considerar la imagen que estás viendo en la radiografía, ¿no? Una neumonía típica y una neumonía típica. Cuando es típica, realmente es un infiltrado único, ¿no? Se llama el lóbulo inferior, ¿ya? Y es una opacidad, ese es el término correcto, heterogénea. O sea que la radiografía no te va a mostrar una mancha blanca completamente, sino que va a ser una mancha que tiene tonos grises dentro de la mancha. Eso es heterogéneo. ¿No? Y es homogéneo cuando es un color blanco completamente, no hay manchas grises dentro de la mancha. Entonces, imagina heterogéneo. Entonces, eso es lo que te muestra la radiografía porque es típico. Los atípicos, ¿no? Estos que van a dar imágenes, esta es una imagen heterogénea, bien. Entonces, este conjunto que está por encima de la císula menor, en el lado derecho, tiene estas son las posturas y son los broncos, ¿no? No es blanco completamente como el del hígado. Esto se llama una heterogénea. Eso es típico de la neumonía. Te digo, es único. Puede ser doble, ¿no? Pero esa es la característica de la neumonía. ¿Ya? Miren, esta es una tomografía de ventana mediastínica, ¿no? Esta es la más bonita, cuando lo han hecho a este nivel, este es el pulmónico, y miren la imagen heterogénea y el broncograma aéreo, que ya repito, es una imagen del pulmón que les mostré, afecta a los alveolos, y los broncos que están antes del alveolo pues están con aire, y el aire se pinta de negro en la radiografía, como se demuestra aquí, está lleno de aire de estabilización bronquial dicotómica, y eso se llama bronquial aéreo, ¿entendido?
Eso es lo característico. Pero a veces no es necesario hacer tomografía, ¿no? Pero si tú tienes un poco de interés, vas a hacer un poco de médico. En cambio, la neumonía típica de la neumonía por virus, el patrón es intersticial. Hay tres patrones intersticiales. Puede ser micronodular, puede ser reticular o reticulonodular. Entonces esta placa pues, tiene un infiltrado muy fino, entonces está como bilateral. No es foco único. Miren qué importante es la radiografía. Si ves un foco único, es verdad que conectan. Pero si es sintetizar de este tipo, tienes que darle a propio, ¿no? Entonces, ese hecho tan simple te sirve para orientar tu tratamiento clínico. Pueden ver imágenes lineales que se producen en todos sentidos, patrón reticular, lo mismo aquí, al término en nódulos pequeñitos, reticulonodular. ¿Ya? Bien. Entonces, esta es otra enfermedad fenotípica, ¿no? Fíjense, no es foco único, ¿no? Hay varios con parches blancos, capacidades blanquecinas en los dos lados. Y con la tomografía, entonces se ven estas imágenes blanquecinas, ¿no? Entonces, como el vidrio de ilustrado, imagen vidrio de ilustrado. Entonces, que es bilateral, no es único, como en el caso que fue aquí, siempre es bilateral. La neumonía por virus y la neumonía por germes aquí también. Entonces este corte es a nivel de la carina, este es el izquierdo y derecho, este es mucho más abajo, ¿no? Por eso es más grande, este es el izquierdo y derecho, que están las imágenes. Eso es lo que hemos visto mucho en la época del COVID. Muchos médicos se han contagiado porque no sabían la etiología. No sabe, y seguramente muchos de sus parientes no se han contagiado. Muchas familias han perdido a sus seres queridos en realidad por el COVID. O tu familia no ha llamado COVID. Todos no se enferman COVID. Ha sido una pena ese tipo de infección. Esta placa sería normal, sería de ese tono, ¿no? Pero una complicación, digamos, grave de la neumonía, que sobre todo cuando hay neumonías, ¿no? Se pueden formar abscesos. Es un absceso, eso es una elongada con nivel hidroaéreo. Entonces, aquí hay líquido y aquí hay hidroaéreo. Todo eso es nivel hidroaéreo. Entonces, cuando hay abscesos, seguro que hay neuronas. Hay que dar medicamentos para el neuronas, ¿no? Como la quintanicina, directamente, porque son mitos de neuronas, de las peores bacterias, estafilococcus, hemófilos. Entonces son bacterias que destruyen el parénquima pulmonar y te pueden dar este tipo de complicación. Ahí está, el nivel hidroaéreo significa que es absceso pulmonar, no se olvide. ¿Ya? Bueno, no se alcanza el tiempo. Bueno, otros exámenes de laboratorio, parte del cuadro mágico, desde la izquierda, ¿no? Con de neutrófilos. Este índice de activo que te da un factor de inflamación, no su valor normal de menos de 10 miligramos por litro, y otro es la procalcicatina, que se ha usado mucho, también se usa, ¿no? Entonces, la procalcicatina es solo positiva cuando hay bacterias, entonces se te distingue una neumonía por bacterias o por virus. Pero si esto es positivo, alto, es por bacterias, que te da el antibiótico. Clasificaciones, abscesos, desagres, el examen bien frecuente,
¿no? Hasta en un 45% de casos, los pacientes con neumonía se complican los derrames cerebrales, ¿no? Que pueden llegar al edema, al pulso, en el espacio pleural, las expresiones, entonces, ahora, ¿cómo vamos a valorar a nuestros pacientes para tomar la actitud de tratamiento? ¿No? Vamos a tratarlo en su casa o vamos a internarlo en el hospital o en la terapia intensiva. Hay esas tres opciones. Entonces, los expertos, ¿no? Con los que estamos de acuerdo, pues, han ideado esos dos tipos de